Bueno, en la Semana de la Memoria para la Banquina eh, decidí que pudiéramos charlar con Malala Pérez, hermana de Gerardo, uno de nuestros detenidos desaparecidos durante la dictadura, así que bueno, vamos a hacer una charla Malala, así en la comodidad que nos da, que también ya nos conocemos bastante. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia. Y bueno, a todos los chicos de la banquina, por supuesto. Bueno, nada, una charla amigable seguramente, porque Sí, con vos es así. sí, es así. Bueno, Malala, llega todos los años el mes de marzo y bueno, y se empiezan a movilizar cosas, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo lo vas o cómo estás empezando a transitar esta cercanía de marzo este año? Eh, digamos, todavía las clases no empezaron, bueno, pero seguramente como familiar, como docente, ¿cómo lo estás empezando a vivir? Mm. Es un mes, sí, como decís vos, muy especial, muy movilizante, donde, bueno, inevitablemente vienen a la mente y al corazón un montón de situaciones, de momentos, de personas, por supuesto especialmente mi hermano, y bueno, mi familia, mi mamá, la lucha, un montón de cosas que están a través de los años, que no es inevitable que no lleguen. Es inevitable bueno, que el recuerdo no se abra para, para que vengan todas esas cosas. Es inevitable no pensarlo, Ujú. eh, Sí, no quererlo. ujú. Sí, sí. Eh, Pensaba yo un poquito antes de que se me ocurriera esta idea de hacerte la entrevista, que para los que no tenemos familiares y estamos comprometidos con los derechos humanos, es como que también es un mes especial. Eh, Porque no solamente porque hacemos las actividades, sino que empezamos a hacer el ejercicio de la memoria, ¿no? Y cuando recordamos a Gerardo y a todos los chicos y las chicas que desaparecieron aquí de Pergamino, se vienen siempre esos objetivos que tenían como bandera en su lucha, ¿no? Eh, para cotejar un poco con lo que pasa en la actualidad y siempre están tan vigentes para seguir luchando por eso. Así que contanos así como muy desde lo que sientas, ¿qué pensás vos? ¿Cuál era el objetivo, el ideal que tenía tu hermano y sus compañeros? ¿Qué era lo que ellos querían? Y cómo lo ves cómo lo veías desde niña y joven, y cómo lo ves ahora. Bien. Eh, bueno, el ideal de mi hermano siempre estuvo bien claro, bien definido. Con el tiempo lo fui aprendiendo, por supuesto, lo fui entendiendo un poquito más, porque, como vos decís, yo era una niña de 11 años que en su momento no entendió qué pasaba con mi hermano. Él era especialmente cálido, Gerardo, una persona amable, risueña, comunicativo al 100%. Tenía alma de líder, porque eso quedó totalmente bien definido en él. Lo sé porque yo lo veía así, aún a mi corta edad, y porque la gente que lo conoció de más edad, de sus pares, los adultos, todos coincidieron a través de los años en que Gerardo tenía alma de líder y que esa alma de líder lo llevó a no tener miedo y a querer emprender ciertas acciones, a hacer, no solamente a pensarlo, sino a hacer. Ujú. Cuando, como uno dice comúnmente, diciendo y haciendo. Sí.
Él era muy hábil con la palabra. Gerardo era una persona muy hábil con la palabra, era un buen, ¿cómo se dice? Orador, orador. Orador. Gracias, sí, era un buen orador. Sé que ha estado en ese lugar de contar, de decir lo que él pretendía, y creo que no solo fue un bueno con la palabra, sino en el hacer, en el decir y hacer, porque se puso en marcha desde su juventud, iniciando en aquellos tiempos en el grupo juvenil Emanuel, en San Vicente. Él acompañó y alentó a que sus compañeros, sus amigos y mucha otra gente tratara de abrir los ojos y de ver las necesidades de los demás, especialmente del barrio Güemes, el querido barrio Güemes del que también es parte y donde está el corazón de Nancy y de toda su familia, de Nancy Secón, hija de Luis, y bueno, yo no tengo muy claro si ellos coincidieron, pero la lucha fue parecida de ambos. Y bueno, y allí estuvo Gerardo tratando de eso, de que la gente abriera los ojos y las manos y el corazón para ayudar a los que menos tenían, para ayudar a aquellos que no tenían las oportunidades, que no tenían la facilidad, que quedaban siempre al margen. Y Gerardo eso no lo podía ver, no lo podía entender, por eso su lucha, por eso su empeño en que las cosas en el país fueran cambiando paso a paso, poco a poco, y por eso su lucha. Y Ese fue el objetivo. su compromiso concreto, como vos decís, ahí en el trabajo, en el barrio, ¿no? Como todos los chicos del Grupo Manuel, que eran sus Tal cual. compañeros y compañeras. Pero llegó el momento que Gerardo se fue de Pergamino, levantó alas y se fue a San Nicolás. Y contanos un poquito qué recuerdo tenés de esa etapa, de cuando él se va, cómo lo recibió la familia, y bueno, y si tuvieron algún tipo de conexión en ese tiempo con él, o ya ahí empezaron a ver esos silencios típicos de la gente que militaba en esa época. Sí, yo te voy a contar más o menos lo que me contó mamá, porque obviamente yo por ahí era todavía chica. Sí. Él se fue muy, muy seguro y muy convencido de lo que quería hacer, de lo que quería estudiar, que era ingeniería electrónica, creo. Sí. Siempre me confundo. Sí. Bueno, fue convencido, además era hiper inteligente, así que bueno, no, sabía, mis padres sabían que no iba a haber problemas en cuanto a estudio, porque era, además de inteligente, era responsable. Y bueno, allá fue, y sí hubo comunicación con él, venía cuando podía. Yo tengo un recuerdo muy, muy nítido de verlo llegando a casa con su campera de jean, sus alpargatas, y levantándome a mí en brazos en el aire, dándome unos fuertes abrazos, ayudándome con matemática, que a mí me resultaba muy difícil en ese momento. Había una comunicación, pero también sé que durante mucho tiempo mis padres no tenían claro de su militancia y él no quería tampoco contar demasiado, justamente para que no se preocuparan, para que no tuvieran miedo, porque los ánimos en el país ya venían duros y venían caldeados, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, con el tiempo mamá me contaba que si bien él contaba poco, algunas cosas él le confiaba y ella sabía algo, sabía que él estaba en algún movimiento tratando de luchar por ese país que él quería, de luchar por la gente más necesitada. Ella sabía, pero creo que no todo, por supuesto, porque mi hermano tenía sus reservas. Y sí, fue en el 76 que él se va para San Nicolás, Malala. Vos sabés que no, creo que fue antes. Un año antes.
Me parece que sí, debe haber sido en el 75 que se fue a estudiar, porque, o 74, 75, Claudia, porque si Claro, yo en el 76 yo tenía 11 cuando él desapareció, y él ya tenía 21, así que se debe haber ido, sí, claro, a los claro, 19, ponele. claro, sí. Y en el 76, en noviembre del 76, En por ejemplo, noviembre, sí, en sí, noviembre del 76, bueno, previo a que llegaron su búsqueda por parte de los militares a mi casa, a lo de bueno, a toda la familia, mis abuelos, mis tíos, tías. Eh, Después de mucho tiempo supimos que, que un amigo de la familia, Kinky Torren, ujú, él fue a darle aviso a Gerardo de buena fe, con todo el amor, porque eran los amigos de mis viejos y bueno, también ellos tíos del Canario, sí, sabían lo que estaba pasando y siempre, bueno, después de unos años nos enteramos que Kinky había ido al departamento de Beatriz, donde estaba Gerardo, que estaban por comer y lo puso sobre aviso, le dijo que lo estaban buscando, que se fuera. Su mm, consejo fue que se fuera, andate, andate. Bueno, pues no se fue. mm, Volvió a la Boca del Lobo, volvió a ujú, San Nicolás. eh, Fue la peor idea que pudo tener. Pero bueno, en su corazón se ve que, y en su juventud, y en su arrebato, porque yo digo, esa edad en que no tenemos miedo a nada, y en nada. que hay que seguir batallando, porque sus ideales eran tan firmes que había que seguir batallando, y no tuvo miedo, y volvió a San Nicolás, y bueno, ahí lo encontraron. Ahí lo detuvieron junto a Leonor, ¿no? Que estaba con ella, con su pareja, Leonor Pierro. Leonor Pierro, que vivía, no vivía con él, pero estaba en ese momento con él. Y Claro. bueno, después supimos por una vecina de enfrente, que fue la que vio todo y que le contó a mi mamá. Lo único que supimos de aquel momento fue ese testimonio de la vecina que los vio cuando vino el camión de los militares, del ejército. Sí, Los llevaron a los dos. y se lo llevaron a los dos. Sí, Y sí, después quemaron todo. claro. Y qué tremendo para vos que todavía una niña, eh, digamos, ver cómo estarían tus padres al recibir estas noticias y bueno, también con tu hermano, con tu otro hermano, Sí, eh, estar transitando por una situación de tanto desasosiego, de tanta incertidumbre, de sí. tanto temor. ¿Cómo lo pudieron más o menos manejar como familia eso? Bueno, sí, fue muy difícil, por supuesto, fue muy duro. Para mí era muy difícil de entender, yo realmente no lo entendía. Sabía que algo triste estaba pasando, algo malo, algo terrible. Bueno, con el correr de los días, que yo la veía a mi mamá llorando todo el tiempo, mi tía que vivía al lado también venía a hacerle compañía. Y en realidad no hubo explicación, Claudia, No, porque no, creo que ellos sabían y tampoco comprendían demasiado. Sabían lo que estaba pasando, pero no fueron, no es un reproche, pero no eran capaces por ahí de poner en palabras a una niña de 11 años claro, de lo que pasaba. claro, sí, Entonces yo me fui enterando así de cositas que iba escuchando y que más o menos me iba dando cuenta de algo, pero la magnitud yo no la podía abarcar, no podía tener no, idea no, de. claro, sí, sí, me imagino Y eso. sé que pasaban algo malo porque, bueno, porque a mí me mandaron a casa de unos parientes que no eran directos, tías directos. Mi hermano también, el otro, Tomás, fue también a la casa de una tía, obviamente por miedo a que regresaran. Y bueno, y así estuvimos. Yo estuve 15 días en la casa de esa gente que me atendió maravillosamente bien y me
me contuvieron y me acompañaron y me llevaban a la escuela todos los días. Pero bueno, no fue fácil comprender todo eso con el tiempo, por eso yo te digo que ya de más grande, después, a partir de la adolescencia, empecé a entender un poquito más y hasta ahí, porque tampoco se hablaba demasiado. Sí, Había mucho miedo de contar, de hablar. Yo lo veía, eso lo noté después más grande, yo lo notaba en la gente, que había gente que nunca me preguntó a mí nada, no me claro. preguntaban por mi hermano, incluso hasta no me preguntaban por mi mamá, conocidos, vecinos, era como que Sí, sí, todo sí. se, todo se, Estaba, se silenciaba, digamos. todo se silenciaba, ¿sí? El silencio fue como ese emblema del momento de la dictadura, ¿viste? Se corrían así rumores de los más allegados, de los que podían tener algún contacto, pero digamos, yo que por ese entonces era adolescente, que iba a la escuela secundaria, sabía algo por la situación de mi padre, pero yo veía que el resto de mis compañeros nadie sabía ni se enteraba qué era lo que realmente estaba pasando, ¿no? Así que bueno, es inevitable cuando llegamos acá al momento de que se empieza la búsqueda de Gerardo hablar de Amanda, porque Amanda empieza la búsqueda, ¿verdad? Eh, Obvio, y sí, bueno, contanos un poco cómo se las ingenia para poder llegar a determinados lugares en búsqueda de su hijo. sí. Bueno, Amanda era Amanda, Era Amanda. eh, era Amanda. Y, y la verdad es que, bueno, ella tenía esa personalidad muy, muy firme, esa personalidad de aguerrida, acá estoy, y no tuvo miedo de ir en busca de su hijo, acompañada de mi tía, de su hermana. La verdad es que después yo lo pensaba, y yo digo, qué coraje, como todas las madres, qué coraje que tenía, Sí, porque no sé, nunca tuvo miedo, o lo tuvo y no lo demostró, tal vez lo guardó muy adentro, pero bueno, las condiciones económicas no eran las mejores, papá trabajaba incansablemente, ¿no? Y él se quedaba acá con nosotros. Y mi mamá viajaba, iba a Buenos Aires en la medida que podía, porque no era como ahora que ir a Buenos Aires es como sí, acá nomás, era ir a Buenos Aires. era ir a Buenos Aires. Y bueno, parecían distancias enormes y allá iba con mi tía a preguntar, a recorrer juzgados, embajadas. eh, el poquito dato que alguien le podía tirar, a lo mejor alguien que no sabía nada, o por ahí se enteraba de otra madre que había ido a tal lado, y allá iban a Claro, preguntar. Y recorrían comisarías, y recorrían hospitales, porque yo sé, porque después me lo contó, que se metían en los hospitales, se metían, creo que hasta fueron al Borda, con la ilusión de que estuviera a lo mejor ahí. sí. Y porque esa Bueno, categoría de la desaparición es tan perversa, ¿no? Como dijo Videla, terrible, no están, en ningún lado están, horrible, no existen. no Eh, existe. realmente esta perversión de la manera sistemática que tuvieron de hacer las detenciones y bueno, y en las condiciones en que estuvieron detenidos, ¿no? Y cómo después eh, terminaron con estos jóvenes de aquella época, realmente siempre estremece recordarlo, verlo, contarlo, decirlo, Es narrarlo. tremendo. Por eso cuando llegas en estas fechas, que uno ve por ahí en las redes bueno, mucha gente que se solidariza y que quiere que la memoria se mantenga activa, también están los otros, los que dicen que hay que pasar la página, que ya pasó, que ya está, ya hace 40 y pico de años, ¿hasta cuándo van a dar vuelta con ese tema? Eh, hay, que, hay que ya mirar para adelante.
y claro, lo dicen desde el lugar de, algunos lo dirán desde el lugar del odio que tanto se ha establecido desde distintos sectores, y Ujú. algunos lo dicen porque no tienen la menor idea, porque no lo pasaron ni de cerca, no les rozó tan Ujú. siquiera. Entonces, cuando uno no sabe, no conoce, no puede, no puede comprender, no puede decir, ya pasó, Mm. ya está, es historia terminada, porque si nos olvidamos de esa parte, y es difícil construir para Sí. adelante, porque quedaría un agujero enorme ahí en la historia nuestra, que si bien es terrible y dolorosa, justamente es cuando más hay que recordarla, porque fue un pedazo oscurísimo y negro de nuestra historia argentina, y no hay que dejarla pasar ni olvidarla. Y Eso lo también, sabemos nosotros, pero sí, sí, digo, esto de que el pasado, eh, pensar ese pasado sirve para poder pensar nuestro presente, obvio. para saber cómo estamos hoy, porque hay deudas de la democracia aún, lamentablemente. Sí, Sigue claro que sí. habiendo muchas deudas de la democracia y entonces se nos vuelven esas luchas de esos jóvenes de aquella época, se nos resignifican en el presente, se nos actualizan en el presente porque todavía siguen pendientes muchas de esas deudas por las cuales No, ellos luchaban, ¿no? Y, seguro. y bueno, y en estos últimos años hemos visto así con mucha preocupación y tristeza que se ha producido como una ola negacionista, eh, impulsada también desde el Estado, ¿no? Como también en otra época el Estado impulsa políticas de memoria, también según los gobiernos que están ocupando el rol del Estado, también impulsan teorías negacionistas. Entonces, digo, si nos afecta a todos como sociedad, me imagino cómo debe atravesar estos dichos, estas posturas negacionistas a los familiares. Contame un Sí, poco qué te pasó, qué te pasa con esas posturas negacionistas cuando las escuchás. sí, es doloroso escucharlo. A veces uno mira la televisión y realmente te da ganas de apagarla y de no mirar más. No es lindo, pero a veces está bueno escuchar un poco de eso también, Mm. porque ahí te das cuenta de la cizaña Ujú. de esta mala intención de muchas personas, como vos decís, de algún gobierno de turno, y peor aún de ciertos medios de comunicación, que son los que han alimentado vorazmente el negacionismo y de, la falta de empatía, la falta de solidaridad hacia un pueblo lastimado, porque yo considero que el pueblo fue lastimado, Ujú. no solamente los familiares de Ujú. los desaparecidos o presos políticos. eh, Creo que el pueblo fue lastimado, y sin embargo todavía a través de muchos medios de comunicación seguimos con la cantaleta esa de que hay que olvidar y de que hay que pasar la página, y niegan y disfrazan y tergiversan un montón de cosas que la gente escucha y les taladran el cerebro y les Sí, taladran la cabeza y buscan la endija para que esa gente, mucha gente, crea eso que ellos están diciendo. sí. Lamentablemente, es A así. veces no solamente el negacionismo, sino también que intentan instalar nuevamente la teoría de los dos demonios, ¿no? Como que esto fue una También, guerra, cuando sabemos que fue claramente terrorismo de Estado. Es un concepto que como docente siempre he transmitido a mis alumnos. Acá no había dos bandos, acá había un Estado terrorista, no había un Estado de derecho. No teníamos exacto, garantizadas las libertades individuales, la libertad y el derecho a la vida, digamos. ¿Qué más pueden privarte es más que el derecho a la vida? Entonces, claro. qué difícil es que uno cree que hay ciclos que se van superando y sin Ujú. embargo vuelven a aparecer
y es como que Sí. todo el tiempo uno tiene que volver a insistir en conceptos, sobre todo para la gente joven. Y ahí voy, apunto un poco cómo lo trabajás vos como docente, a eso, ¿no? Ujú. Para mí fue muy importante como docente trabajar estos temas con mis alumnos, y sé que para vos también. Sí, con la diferencia de que, bueno, vos Claro, trabajaste con adolescentes y que por sí, ahí hay sí, sí, otra sí, manera de tratar el tema. sí, Yo, bueno, trabajo con los peques de primaria, así que claro, por ahí a veces no es tan fácil poder hacerles ver esta parte, pero sí los trabajamos desde, por ahí le busco la vuelta para trabajarlo un poco sobre el trabajo de las abuelas, el trabajo de las madres, con alguna canción, con algún poema, y vamos deshilachando un poco hermoso. cuando escuchamos una canción o un poema, o leemos algún cuento también, porque por ahí apelo a eso para que ellos puedan ellos solitos ir dando ideas. Y bueno, y después vamos desmenuzando un poquito todo eso y yo le cuento un poquito parte de la historia, cómo fue, y vos sabés que ellos escuchan con una atención tan linda y quieren saber. Y yo le cuento mi historia propia, porque la verdad es que al principio no lo hacía. No, Al principio trataba el tema así, pero nunca contaba mi historia personal. Y hace ya eh, unos años, pues, tal vez porque no podía, ¿no? Pero bueno, ya, hace ya algunos años lo hago. Les cuento de la lucha de mi mamá, les cuento, bueno, lo que hacía mi hermano, muy acorde a la edad de ellos. sí, sí, Y vos sabés que hasta he tenido alumnitos que se me han emocionado, y que se sí, me han emocionado cuando me han escuchado contar la historia. sí. Y les gusta hablar, ¿eh? Y preguntan. eh, Algunos hasta me dicen, sí, mi mamá me contó, señor, ayer yo le conté a mi mamá lo que habíamos estado hablando y mi mamá me contó, mi mamá me dijo de las abuelas y que no hay que olvidarse. Y bueno, es gratificante, la verdad Sí, que y de esto alguna de, manera. sí, el recordar, viste, también desde ese lugar de lo hermoso que tenían estos jóvenes, ¿no? Como vos decís, poemas, canciones, ellos estaban rodeados de toda esa belleza también en su lucha, ¿no? Con sus Sí, canciones, muchos de ellos escribían hermosamente también, y también compañeros. Han escrito cosas muy hermosas sobre ellos, y hay todo una manera de abordar esa temática, dejando sí, quizás el horror que sí, obviamente a veces casi no se puede quizás transmitir tal como, este, para que nunca más vuelva a suceder. A veces se necesita transmitir parte de ese horror, pero a veces no se puede. Eh, pero bueno, siempre se van encontrando distintas maneras, distintas formas. sí, Y sí, bueno, por eso a mí con los chiquitos de primaria, a mí me gusta destacar, buscarle ese lado un poco más tierno, más, o sea, desde rescatando lo que nos dejaron, lo bueno que nos dejaron, y, y mostrándole a ellos toda la lucha de las abuelas y de las madres y la búsqueda de los bebés, de esos nietos que aún todavía faltan encontrar. Bueno, por ese lado me parece que es un poco más accesible para la edad de ellos y por ahí para mí también es un poco como más, no sé, más relajado para más poder. amoroso también, sí, más amoroso trabajarlo así. Vamos, claro, claro, sí, sí. Y bueno, y llegó el momento también, otro momento clave para ustedes fue cuando encontraron los restos de Gerardo. ¿Cómo fue también esa búsqueda, ¿no? Una vez que ya atravesaron por toda esa otra que fue infructuosa porque no dio resultado, y bueno, llegó el momento había un organismo del Estado que se ocupaba de hacer los estudios antropológicos para que los familiares pudieran reencontrarse mínimamente con los restos de
de su ser querido. Contame cómo fue en el caso de ustedes. Sí, cuando salió la campaña, a través de los medios, de la gotita de sangre, bueno, nos enteramos que estaba este organismo del ELEAF, El equipo de antropología el forense. equipo de antropología forense argentino, y bueno, mi mamá inmediatamente dijo, hay que ir, a dar la muestra de sangre. Bueno, fuimos, en este caso era en el hospital, yo ya, por supuesto ya era grande, y le pregunté si estaba segura. ¿Vos estás segura, mamá? Sí, yo quiero saber. Claro. Necesitamos saber qué pasó, porque bueno, ya sabíamos que había bueno, muchas, que se encontraban restos y que había fosas comunes y que, bueno, sabíamos ya muchas cosas que se iban destapando. Y mi hermano Tomás no estaba muy convencido. Creo que su dolor, su dolor tan grande que tal vez nunca lo pudo expresar demasiado, no le permitía. Y bueno, fuimos a dar la muestra de sangre y pasó muy poco tiempo, Claudia, no recuerdo bien cuándo, pero fueron un par de meses. Cuando dejamos los datos completos, obviamente ellos recurren a la persona más joven de la familia para comunicarse, porque ya los padres estaban todos grandes. Sí. Y me llaman a mí, Mm. del EAF. Y por teléfono me dijeron, la chica que me habló muy cálida y muy agradable, bueno, ella me dijo que habían sido identificados los restos de mi hermano. Fue terrible, Mm. la palabra es esa, porque fue terrible. Yo, a pesar de que uno ya tenía incorporado que seguramente él ya no iba a regresar, es muy duro que te digan que está muerto y que ya fueron identificados sus restos. Bueno, después En yo una se lo... fosa común, Malala, en una Sí, fosa común. esto nos dijeron después, Claudia, Ah, porque ajá. cuando yo se lo comunico a mi hermano, eh, decidí, bueno, hablamos qué hacíamos con los viejos y bueno, decidimos ir una noche a hablar con ellos, los dos, le comunicamos esto. Bueno, la escena fue tremenda porque lloraron como si Em- Gerardo hubiera estado hasta ayer con ellos y hoy le avisan que, sí. no sé, murió en un accidente, qué sé yo, por decir. Empezó el duelo, Malala, que no Ah, había podido hacer. exactamente. Pero de alguna manera también llegó el alivio de saber algo, de saber. Bueno, viajamos a entrevistarnos con una de las integrantes de LEA, y no, Patricia, nos recibió con una calidez y con un amor que, bueno, yo no te puedo explicar, para contarnos todo, todo el proceso, todo, nos explicó todo, desde el momento en que ellos comenzaron a trabajar, que lo habían encontrado en una fosa común en un cementerio de Avellaneda, y bueno, por investigaciones que ellos van haciendo y atando cabos y siguiendo diferentes rutas, lo que pudieron averiguar fue que había estado posiblemente había estado en el centro clandestino del Vesubio. Nos contó los motivos de su muerte, por supuesto, que había, después de analizar sus restos óseos, cómo había muerto. Fue muy duro escuchar que posiblemente había sido disparado por la espalda. Fue terrible eso. Porque sumado a que vos te enterás cómo murió, saber eso es que lo mataron por la espalda es tremendo. Ujú, Es algo que a mí me quedó muy, ujú.
no sé, me llegó terriblemente eso. La cobardía tremenda de Sí, esa gente, sí, ¿no? terrible, terrible, terrible. Pero bueno, creo que eso fue en el 2009, pues que les contábamos a mis viejos, habíamos acordado con esta chica un día para viajar a Buenos Aires a buscar los restos que nos entregaron en una urna. Nos dieron un momento, por supuesto, allá también nos recibieron con mucha calidez, con mucha, no sé, como, no tengo palabras yo, porque fue tan, una situación dolorosa pero amorosa, porque realmente era de alguna manera era una victoria esto, el poder encontrarlo, como Sí. sea. Bueno, nos dieron un rato, el que necesitáramos para encontrarnos, porque nada, de alguna manera yo, cuando vi en una camilla todo, Mm. bueno, sus restos rearmados, eh, me puse a hablar con él y traté de contarle un poco cómo estábamos todos, cómo estaban los viejos, qué había sido de mi vida, de la de mi hermano, cómo estaban compuestas nuestras familias, cuántos sobrinos tenía. Le conté de Pablo, de su hijo, que, bueno, que también fue a despedirse. Él tuvo la oportunidad, porque justo estaba acá en Argentina, Pablo, así que yo fui a darle la noticia a Pablo, a Rosario, de que habían encontrado los restos. Y antes de volver a Alemania, él fue también a encontrarse con su papá, del que no tenía ni un recuerdo. Así que bueno, Mm. ese fue el reencuentro y de ahí nos volvimos ya con los restos para que, bueno, mis viejos le dieran el último descanso y que pudieran saludarlo a su Sí. modo y como se pudo. Y tener el lugar, como dicen siempre las madres, un lugar donde después dejarle una Exacto. flor, ¿no? Sí, Porque sí, sí, bien, eso fue muy importante para mi mamá. Ya cuando llegamos lo quiso ver, abrió la urna, sí, lo acarició, lo besó. sí, Bueno, y después lo llevamos, bueno, viste que mis viejos siempre muy creyentes, quisieron una ceremonia religiosa. Bueno, la gente querida y más allegada estuvo ahí presente. Así que bueno, sí, esa, ahí estuvimos, fue realmente muy conmovedora sí, esa misa, realmente. ¿Y cómo estaban ustedes? Pero bueno, era parte del duelo que había que hacer, sí, porque esta condición de desaparecido, esa perversión de mantenerte siempre, mientras está desaparecido, siempre uno tiene ese mínimo, ínfima esperanza de que quizás, bueno, sí, era la verdad, lo que buscaba Amanda, la verdad, para poder la también verdad. descansar ustedes, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. terminar con esa angustia de la incertidumbre permanente. Eh, Era era necesario para necesario, todos, sí. era necesario, es Saber, por lo menos necesario. saber. Es Sí. necesario, hay todavía familias que no han podido atravesar por esa etapa. No, Este, uno desde el lugar de afuera, de acompañante, de empatía, puede entender sus motivos, tanto del que busca como del que no busca o no puede buscar, o no seguro, puede buscar. Pero, pueden, pero bueno, ahora salimos de ese momento y pensando ya en el presente y en el futuro, pensando en tus hijos, en tus nietos, en tu familia. ¿Cuál crees que puede ser el legado de Gerardo para ellos? ¿Y cómo crees que hubiera sido la relación con ellos de haber podido ser, ¿no? Mira, casualmente,
hace poquito, un par de días, el 7 de febrero fue el cumpleaños de Gerardo. Sí. Y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp familiar donde estamos todos, mi hermano con sus hijos y mi familia. Y salió ese tema, justamente porque, bueno, creo que Tomaso puso una foto de Gerardo, recordando que era el cumpleaños de él. Y mi hijo mayor decía, dice, ¿cómo me hubiera gustado conocerlo? Y Tomaso dice, qué tío hubiera sido. Sí, otro de mis hijos reconoció que, pero tenemos un tío que vale oro por Tomás, por supuesto. Claro, sí. Y nos imaginábamos y pensábamos, ¿cómo estaría ahora? Lo queríamos imaginar hasta físicamente. Y yo les decía, yo me lo imagino un poco panzón y un poquito pelado. Sí, me lo imagino así, pero de tantas, digo, por ahí, porque le gustaba el vino, y digo, por eso me lo imaginaba un poco panzón. Y estoy segura que hubiera sido tan compañero con mis hijos y le hubiera hablado de tantas cosas, y le hubiera hablado de su lucha, y le hubiera hablado de la importancia de mirar siempre un poco más allá, de mirar un poco más allá de uno y de lo que uno tiene, y pensar en el que no tiene o en el que no puede alcanzar una vida digna, del que no puede, del que no tiene trabajo, de que hay que ayudar a esa gente, porque nadie elige dónde nace, y esa gente que le toca nacer en esos lugares marginales y olvidados, a esa gente hay que ayudarla, como se pueda, de alguna manera, desde el lugar que a uno le toque. No todo el mundo tiene la capacidad de ir a meterse a los barrios y de hacer a lo mejor una militancia activa, pero a lo mejor cada uno desde el lugar que puede le puede dar una mano a alguien. Entonces me parece que ese es el legado de él, de no cerrar los ojos, de abrir la mirada más allá de uno. Creo que eso es. Sí, es eso, seguro es eso.